Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Nelson Ávila. Yo soy estudiante de cuarto semestre del técnico en seguridad y salud del trabajo. El día de hoy voy a capacitar a mi señora madre en lo que es las enfermedades laborales, que es una enfermedad laboral, y más importante, pues vamos a hablar acerca de una enfermedad laboral en específico, que es en este caso la rinitis crónica derivado de la inhalación de gases, humos, vapores y demás, pues como consecuencia del trabajo, de una labor desempeñada. Primero, pues para iniciar yo creo que es importante definir ¿qué es una enfermedad laboral? Bueno, según el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012, define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Quién establece qué es o qué no una enfermedad laboral? Bueno, el gobierno nacional es quien determina de forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se muestra la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Actualmente el decreto 1477 de 2014 del Ministerio de Trabajo expone la tabla de enfermedades laborales. En estas se identifican enfermedades que pueden ser producidas por 5 factores de riesgo ocupacional, que son agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Entonces aquí pues para exponerle aquí a mi señora madre lo que es la rinitis crónica, que es una enfermedad que pues es muy, digamos, popular o muy común en los ambientes laborales. Entonces, esa enfermedad como tal se da más que todo en los trabajadores de la preparación del cloro y compuestos clorados, de blanqueo y desinfección en la industria textil, papelera y limpiadora para el hogar, esterilización del agua y fabricación de productos químicos, pigmentos y catalizadores y otros trabajos como los antes mencionados. En el caso del ácido clorhídrico, trabajadores de fabricación de caucho, fabricación de compuestos orgánicos y materiales de fotografía. Además de que puede darse en trabajadores, por ejemplo, de la parte de limpieza, de aseo, desinfección, etcétera, etcétera. O sea, que trabajen en esas áreas en una empresa, dado que pues está el contacto con esos humos o vapores que emanan los detergentes que ellos utilizan para hacer el limpiado de las áreas y demás, pues puede generar rinitis. Entonces, como tal, empecemos. Primero, la rinitis es ¿qué es la rinitis? En este caso, crónica. La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato. Estos síntomas se presentan generalmente durante 2 o más días consecutivos y a lo largo de más de una hora la mayoría de los días. Es una enfermedad pues es una enfermedad inflamatoria de la nariz originada por las condiciones de trabajo y que se caracteriza por la aparición de estornudos, picor, secreción y obstrucción nasal, generalmente unido a conjuntivitis. Está muy relacionada con el asma. Eso es algo laboral, ya que no solo comparten agentes causales, sino que en la mayoría de los casos, si no es tratada adecuadamente, termina derivando en asma. Puede ser alérgica y no alérgica, cuando no se produce por mecanismos inmunológicos, sino por agentes irritantes presentes en el entorno laboral. Entonces, alérgica ya es cuando es por mecanismos propios como tal. No alérgica es cuando ya son los agentes que entran en mi organismo los que empiezan a causar esa rinitis. Para poder aplicar adecuadamente las medidas preventivas ante la rinitis ocupacional, es necesario confirmar el diagnóstico, demostrar su relación con el trabajo y determinar en la medida de lo posible el alergeno que la origina. Eso es muy importante, determinar cuál de esos químicos con los que el trabajador está laborando son los que están desencadenando estos problemas. Entonces, para diagnosticar esta enfermedad, el procedimiento a seguir es elaboración de una historia clínica exhaustiva, análisis de sangre, valoración del área de otorrinolaringología, pruebas inmunológicas y de provocación nasal específicas. El principio de la actuación a nivel de prevención, al igual que en todas las alergias laborales, debe ser el evitar la presencia de agentes responsables de la rinitis. Entonces se eliminan un poco lo que son los agentes para de esa manera pues
eliminar en este caso la rinitis. Para ello hay que llevar a cabo diversas medidas de control ambiental, incluyéndose la medición de la concentración de estos agentes y mantenerlo por debajo de los límites máximos permitidos, teniendo en cuenta que incluso a niveles muy bajos de exposición puede provocar daños en la salud de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en los sensibilizados. Las causas: es más frecuente con los pacientes con historial personal familiar de atopía y en pacientes que viven en zonas con mayor índice de contaminación o lo que están expuestos al humo de tabaco, según la experiencia, según muchos expertos. El principal factor de la rinitis son los aeroalergenos, que pueden clasificarse como agentes de interior, exterior y laborales. En este caso, pues van a ser lo que son los laborales. Lo que es la rinitis laboral surge como respuesta a un agente que se transporta por el aire y que está presente en el lugar de trabajo. Puede verse a una reacción alérgica o a la respuesta a un factor irritante. Suelen estar implicados elementos como las harinas, cereales, que puede ser la industria de la panadería, industria de alimentos precocinados, fábricas de piensos y demás. Las enzimas proteólicas, fábricas de detergentes, medicamentos, harinas y las maderas tropicales. Todo esto puede generar esos virutillas que me puede, o un humo, un vaporcillo que me puede generar la irritación. Los síntomas: la rinitis estacional aparece con la llegada, bueno, en este caso la estacional son la llegada del polen. Digamos que se pueden dar síntomas como un simple resfriado y suele durar hasta 7 a 10 días. Algunas personas pueden tener dolor de cabeza, tos y jadeos. Además pueden ser irritables y deprimidas, pierden el apetito y tienen dificultades para conseguir el sueño. Si la rinitis viene acompañada con conjuntivitis, los pacientes pueden tener también picor ocular, lagrimeo y ojos hinchados y enrojecidos. Bueno, entonces prosiguiendo con la capacitación, aparte de los síntomas ya mencionados, en cuanto a la prevención, pues la principal acción para prevenir la rinitis es evitar pues los alergenos, los aeroalergenos. En este caso, pues evitar las horas del día donde las cantidades de alergenos son más altas, o polen, descartar las salidas al campo. Cuando en el caso pues de la parte más laboral es el uso de EPP, que es muy recomendado. Mantener limpios los filtros del aire acondicionado si se trabaja en una oficina que se utiliza el aire acondicionado. Digamos que evitar, o utilizar el EPP como tal, o que puede ser el respirador nasobucal, puede ser un N95, un P100, entre otros. Utilizar lo que son las gafas, la careta, demás, para que no entre en contacto también con los ojos y no irrite. Y de pronto lo que es evitar que dejar de esa exposición, eliminar esa exposición o ese agente que está causando la reacción, porque de cualquier forma, si se está en la empresa y se sigue estando expuesto a ese agente que está causando esa reacción, pues va a dar lo mismo. O sea, de pronto el EPP va a reducir un poco, pero aún así pues no vamos a lograr mucho. Entonces pues digamos que ya siguiendo lo que es los tipos, hay rinitis alérgica, rinitis perenne, la crónica, la alérgica, la no alérgica. Ya hablamos acerca de lo que es el diagnóstico, los tratamientos. Pues si el origen de la rinitis se asocia a un alergeno concreto, por ejemplo los ácaros, el polvo o los gases, humos y vapores derivados de algunos productos químicos, sería el evitar el alergeno entre contacto con el paciente. Algunos otros lo que toman son antialérgicos, antihistamínicos, y pues con eso reducen un poco los efectos. Ya pues los factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden aumentar el riesgo de tener rinitis no alérgica, incluyen exposición a sustancias irritantes, a veces ser mayor de 20 años, usar prolongado el aerosol o gotas nasales descongestionantes, exposición ocupacional a vapores o gases, de lo que hablaba. En algunos casos, la rinitis no alérgica se desencadena por la exposición a una sustancia irritante en el aire o lugar de trabajo. Algunos de los desencadenantes frecuentes son los materiales de construcción, solventes u otras sustancias químicas y gases.
pues ya lo que es la parte de algunas medidas preventivas a tener en cuenta. Entonces, eliminar los agentes, el orden, la limpieza y mantenimiento adecuado del centro de trabajo son muy importantes. Adaptar las condiciones de los procesos de trabajo de manera que no sea posible la inhalación del agente, disponer de una ventilación adecuada tanto en el foco emisor como en todo el entorno del trabajo. Si no se puede eliminarse la exposición, utilizar medidas de protección personal, rotaciones periódicas, utilizar guantes y mascarillas, revisar periódicamente la función del personal, determinar y medir la presencia de esta sustancia analizando muestras de aire del entorno laboral e inicio de labores, hacer un seguimiento de las sustancias que se están utilizando y analizar el potencial alérgico de nuevas sustancias que se introduzcan. Entonces, digamos que esto es un poco acerca, pues capacitando aquí a mi señora madre, esto es un poco acerca de lo que es la rinitis crónica ocupacional, que viene derivado, pues hay diferentes tipos, hay una que es alérgica, no alérgica, y que se cadena por una cuestión inmunobiológica, o sea, por algo ya que es, digamos, de uno mismo, que ya de pronto que tú sufras de lo que es la rinitis, el asma y demás, o por algún tipo de agente externo que entra en contacto, genera la irritación y te da la rinitis, puede causar conjuntivitis. Esta sería pues mi capacitación aquí a mi mamá. Muchísimas gracias. Eso sería todo por el momento.